Amigos testigos de Jehová y público en general, una de las doctrinas básicas de los testigos de Jehová dice que Jesús como amo bajó a inspeccionar a su esclavo fiel de Mateo 24, 45 al 47, y según esta atalaya del 15 de enero del 2008, página 24, se lee lo siguiente: el Cordero los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. La palabra de Dios identifica a los cristianos ungidos que atienden los intereses de Cristo en la tierra como el esclavo fiel discreto. Cuando Jesús, el amo, inspeccionó a este esclavo en 1918, vio que estaba cumpliendo fielmente su deber de suministrar el alimento al tiempo apropiado, de modo que con mucho gusto lo nombró sobre todos sus bienes. Léase Mateo 24, 45 al 47. Por eso los ungidos sirven a sus hermanos cristianos en la tierra antes de recibir su herencia celestial. Ahora veamos qué clase de alimento tenía que estar suministrando este siervo fiel de Mateo 24, 45 al 47 para que Jesús lo nombrara sobre todos sus bienes. Y acá tenemos el libro El Reino de Mil Años, publicado por la Watchtower en 1975, titulado El esclavo que vivió para ver la señal. En el párrafo 39 se habla de la inspección que haría el amo a su casa para nombrar al esclavo fiel, si es que cumplía pues con esa su misión de haber dado el alimento correcto a su debido tiempo. Y dice acá bien claramente que Jesús no vino para participar en la guerra de Armagedón, más bien quería asegurarse de que sus asuntos domésticos estaban en la condición correcta. Había hecho su esclavo nombrado lo que se le había asignado hacer, a saber, dar a los domésticos el alimento a su debido tiempo. El amo tenía que efectuar una inspección. La cuestión era servir el alimento, la clase correcta de alimento al debido tiempo. Tenía que ser de acuerdo con esto que el amo que había vuelto daría un fallo. Y dice acá, hasta 1919 se habían esforzado por dar el alimento a su debido tiempo a la casa de la fe o a los domésticos del amo celestial. Y dice, no solo era un problema la regularidad de servir el alimento espiritual, sino que también había que considerar la calidad. Escuchen esto, la calidad del alimento mismo. Entonces, en este sentido, el cuerpo de cristianos odiados y perseguidos, los cuales siempre se habían esforzado por ser esclavos fieles de Jesucristo, pasaron con buen éxito la prueba. O sea, su alimento efectivamente era de alta calidad y apropiado, verdadero, que se estuvo dando a los domésticos. Por eso los nombró como la religión verdadera, los testigos de Jehová, la Watchtower, porque estaban dando el alimento correcto. Bueno, veamos si esto es cierto. Aquí tenemos el libro El Misterio Terminado, que es un libro muy controvertido, un libro que los testigos de Jehová tiemblan con verlo, porque tiene, justamente este libro fue publicado durante la inspección que hiciera Jesucristo, como hemos visto, en 1918. Aquí vemos la fecha, pueden verlo acá abajo. Este fue escrito en 1917, pero se volvió a editar en 1918 para la inspección de Jesucristo, para que Jesucristo tuviera su copia también de este libro, para que hiciera una inspección al libro de Rutherford, escrito en la época de Rutherford, para que Jesucristo viera cuál era ese alimento espiritual que estaban dando en 1918 y hiciera su examen, su inspección. Veamos pues algunos de esos alimentos espirituales que daba la ciudad Watchtower. Veamos la página 126. Acá tenemos un tema muy interesante que quiero compartir con ustedes. Y acá hay un comentario que se lee así. Dice acá este artículo que este libro de Misterio Terminado ha sido preparado bajo la guía del Señor por Jehová Dios. Y dice así: ¿han ustedes disfrutado de este libro largamente? ¿Están convencidos que es del Señor, preparado bajo su guía? Entonces, podemos ver pues que este libro, según se enseñaba, según se decía la Watchtower, había sido guiado, hecho por la guía de Jehová Dios, del Señor. Veamos pues si estos alimentos son realmente originados por Jehová Dios. Ahora veamos, por ejemplo, la página 485 y veamos qué se enseña acá con respecto. Acá en esta página 485 la ciudad Watchtower enseña que Dios destruiría las iglesias para ese año de 1918, no se publicó este libro. Y veamos acá pues la página 485 y dice lo siguiente: también en el año de 1918, cuando Dios destruya las iglesias a gran escala y los miembros de las iglesias por millones, será que cualquiera que escape de esa destrucción tendrá que venir a las obras del pastor Russell para aprender el significado de la caída de la cristianidad o del cristianismo. Eso enseñaban en 1918 como alimento espiritual, diciendo que
Jehová destruiría todas las iglesias a gran escala y a sus miembros por millones, y cualquiera que pudiera salvarse tendría que dirigirse a las obras del pastor Russell para aprender acerca de la caída de la cristianidad o del cristianismo. Ese era uno de los elementos espirituales que se enseñaban en el año 1918, como hemos visto. Ahora veamos la glorificación de la iglesia para 1918, que está en la página 64, y dice así lo siguiente: 40 días después de la resurrección de Cristo, su ascensión ocurrió. Eso confirma la esperanza de la glorificación de la iglesia. 40 años, un año por cada día después de que se levanten del sueño los santos que están durmiendo en la primavera de 1878. Eso quiere decir que 40 días después que Jesús resucitó y su ascensión al cielo ocurrió, significan 40 años que, contados a partir de la primavera de 1878, significa la glorificación de la iglesia que iba a ocurrir para 1918, o sea, 1878 más 40 años, 1918. Esa era una enseñanza de la Watchtower, que la glorificación de la iglesia ocurriría en 1918. Ahora veamos el fin de los gobiernos para 1920 según la página 258. En la página 258 dice acá, fíjense ustedes, aún las repúblicas desaparecerán en el otoño de 1920 y las montañas no se hallarán tampoco. Imagínense ustedes, eso es lo que se enseñaba en esa época. Ahora veamos que Russell dirige la cosecha. Veamos la página 195. Acá enseña la sociedad Watchtower, estamos en la página 195, 144. Dice, este verso muestra que si bien el pastor Russell ha pasado más allá del velo, él aún está manejando cada aspecto de la obra de la cosecha. La sociedad Watchtower Bible and Tract Society, la corporación más grande del mundo. ¿Se dan cuenta ustedes cómo pudo estar el pastor Russell dirigiendo la obra de la cosecha si había muerto? Seguramente practicaban el espiritismo. Después veamos cuando enseñan que la gran muchedumbre está formada por 411.840.000 personas. Eso está en la página 103. Y acá dice, el número de la gran compañía o multitud aparentemente sobrepasará los 100 millones, indicando que un sacerdote por cada 2.860 levitas, y eso haría un total de la grande muchedumbre o grande compañía de aproximadamente 411.840.000 personas. Imagínense ustedes esa enseñanza, la grande muchedumbre formada por 411 millones de personas. Ahora veamos cómo enseñaron que Russell todo lo que enseñó fue por inspiración divina. Eso está en la página 387. Y aquí dice, aquí abajito dice, el pastor Russell escuchó la palabra directamente de la boca de Dios, hablando por medio de hombres santos que fueron impulsados por el Espíritu Santo. La advertencia del pastor Russell a la cristiandad vino directamente de Dios. En sus advertencias, él no reclamó ninguna originalidad de su trabajo. Él dijo que nunca hubiera podido haber escrito su libro por sí mismo. Todo vino de Dios por iluminación del Espíritu Santo. Ahí lo podemos ver bien claro. Quienes sepan inglés podrán comprobarlo. Ahora veamos que Russell fue el esclavo fiel y discreto. Lo vemos acá en la página 538. Aquí dice muy claramente en la página 538. Y se lee así: Dios ha determinado a Jesús, entre paréntesis David, el amo, y al pastor Russell como a un siervo fiel y prudente para que más adelante traiga del almacén bíblico verdades que serán alimento para dar de comer a las ovejas. O sea que efectivamente Russell fue el único esclavo fiel y discreto y no una clase. Y aquí lo vemos muy bien, está escrito en negrito. Bueno, señores, la pregunta es la siguiente: ¿cómo pudo Dios escoger a la Watchtower en el año 1918 si estaban enseñando estas tonterías, estas falsedades? Nadie me lo puede contestar. ¿Cómo pudo haber escogido a la Watchtower como la religión verdadera en ese año? Pero aquí tenemos gente como Wilfredo Rivera, como Richard, como Luro, que se empecina a decir que esta religión verdadera, y hemos visto que este libro, que fue escrito en 1918, y lo vemos acá muy claramente, fue escrito en 1917, pero fue reeditado en 1918, nuevamente publicado, para que Jesús tuviera su copia, hiciera su inspección. Eso es lo que señala la Watchtower en el año 1918. Muchas gracias.